Muy buenos días, Luis. Mira, sí, una lamentable situación que ocurrió ayer aquí en nuestro país, porque estamos hablando de varios incendios en diversos puntos del territorio nacional. Sin embargo, lo que fue aquí en los alrededores de la región metropolitana. En primer lugar tenemos a Catemu, lugar hasta donde nosotros llegamos, vimos la situación, donde lamentablemente 5 hectáreas fueron consumidas, 4 casas también totalmente destruidas por el fuego. Comentarles que este es un terreno específicamente un sector de Catemu que se llama San Carlos Alto. Estamos hablando de unos cerros, uno puede también divisar un valle y fue ahí donde comenzó el fuego a eso de las 2:30 de la tarde, según lo que nos comentaban los vecinos y también lo que nos comentaban también las autoridades. Fue a eso entonces a hora 2:30 de la tarde cuando comienzan las llamas, aparentemente, presuntamente, según las primeras declaraciones, por un generador, también Luis. Sin embargo, eso después, entre comillas, se descartó, porque llegó la policía de investigaciones a eso ya de las 7:30 de la tarde para poder periciar el lugar. De hecho, ahí también pueden ver en imágenes, Lucho, lo que fue finalmente las pericias por parte de la policía de investigaciones, donde en una primera instancia habrían encontrado el inicio del fuego por un cable también ahí, maleza, árboles, más no un generador. Claro, esto me recuerda mucho el incendio de San Pedro de hace algunas semanas, donde la persona que resulta detenida y formalizada por este incendio era una persona que tenía una conexión eléctrica irregular y finalmente eso termina generando el incendio. Acá la situación no es muy distinta, pero lo que te iba a agregar es que Catemu tiene un problema de agua bien importante. Entonces debe haber sido bien complejo el combatir ese incendio. Sí, más allá del problema de agua, que sabemos que es una zona que atraviesa una sequía bastante fuerte hace varios años, además es el viento. De hecho, en Mega Noticias Prime estaba también ahí Gonzalo mencionando que, claro, las condiciones climáticas muchas veces en este caso no ayudan. ¿Por qué? Lo mencionabas tú recién, es una zona bastante seca y que además con el viento dificulta aún más las labores de bomberos, también de la CONAF, para poder controlar finalmente las llamas. Decirles que hubo 3 alarmas de incendios por parte de bomberos, lo que también repercutió en que pudieran ellos llamar a todas las compañías de las zonas aledañas, no solamente la zona de San Felipe, sino que también llegaron compañías de Los Andes, de Yayay, entre otras. Estamos hablando de más de 100 voluntarios también, Lucho, de bomberos que estuvieron ahí controlando las llamas, algo que después de varias horas de arduo trabajo se logró. Sin embargo, la alerta SAE fue también fundamental para que vecinos y vecinas pudieran saber qué era lo que estaba sucediendo, porque además la geografía del lugar, lo comentaba en un principio, es un poco complicada, porque estamos hablando de que esta es una zona que tiene solo un camino para llegar a esta calle de San Carlos Alto, y el fuego comenzó de manera aledaña a este camino, en este sector, como te digo yo, que estaba lleno de árboles de maleza y además los cables pasaban muy cerca. Entonces, de manera bien preliminar, podríamos estar hablando que, claro, tal vez pudo haber sido un problema de mantención de los cables y que también con el desgaste, con el tiempo, pudo haber provocado, Lucho, este incendio. Sin embargo, quiero darte un poco más de información, porque estamos hablando de 16 personas en total, las cuales están damnificadas, que perdieron sus casas, las casas fueron totalmente consumidas por el fuego, lamentablemente también la pérdida de un perrito familiar, 5 bomberos también heridos, pero ninguno en riesgo vital. Quiero que pasemos a revisar declaraciones antes de seguir conversando respecto a este incendio. Vecinos nos señalan y hay algunas evidencias en terreno de que probablemente hay árboles que habrían entrado en contacto con tendido eléctrico. La rápida propagación de este incendio forestal hace que se afecten lamentablemente, y eso nos duele, algunas viviendas del sector. Trabajaron 7 brigadas, 3 aviones, 3 helicópteros, personal técnico. Hay viviendas afectadas, pero afortunadamente no hay personas lesionadas de gravedad. Vale, recuerdo lo que hablábamos con Mauro Hidalgo el día 25 en este incendio en Maule, que nos decía la complicación de llegar a estos lugares que son cerros o son quebradas. Acá, viendo las imágenes que conseguiste tú ayer, esto ocurre justo en la ladera del cerro, entonces la llegada de tanto CONAF y bomberos hasta el lugar era muy complicado, por eso se tuvo que trabajar con tanta aeronave.
Sí, fue fundamental ahí el trabajo claramente de bomberos, pero también de las aeronaves, de los helicópteros, sobre todo diría por el calor que hacía en ese lugar, porque estamos hablando de una sensación térmica bastante elevada, el sol también que pegaba muy fuerte y el viento. Yo creo que también ese es un punto fundamental. De hecho, si no me equivoco, según lo que hablaban también durante la mañana, se vienen ráfagas de viento entre diversas regiones, lo que podría dificultar también labores en caso de que se activen otros focos de incendio, Luis. Pero también importante comentarte que, claro, llegó hasta ese lugar la Policía de Investigaciones. Estamos hablando de que llegó la Brigada Medioambiental de la PDI de Valparaíso, también llegó el Laboratorio de Criminalística de la región acá de Valparaíso para poder ver, finalmente, descartar. Sí, claro, estaríamos hablando de un incendio que comenzó de forma, entre comillas, claro, por un problema eléctrico, por un problema también con los árboles, o si habría intervención de terceros. Sin embargo, lo que pudimos divisar ayer, mientras la Policía de Investigaciones realizaba sus labores, realizaba ahí sus trabajos, sacaba las fotografías, es que habría sido por falta de mantención de los cables y también, como te decía, un sector con mucha maleza y además mucha sequía. Tenemos también más declaraciones por parte de autoridades. ¿Te parece ahí si revisamos lo que mencionan? Tenemos condiciones que son las más propicias para los incendios forestales, las temperaturas altas y el viento, que incluso en este minuto aún tenemos, así que el mensaje es al autocuidado, también a resguardar su vivienda, a generar cortafuegos y todos los elementos de los cuales hemos tenido recomendación incluso de equipos de prevención de CONAF. Claro, ahí tú lo decías, el tema de la mantención, y lo hablábamos ayer con el director de CONAF, que la omisión o el olvidar hacer algo de una mantención a ti eventualmente puede terminar con algún tipo de formulación de cargos en tu contra por un incendio. ¿Qué es lo que le pasó a esta persona de Melipilla? Tenía una conexión irregular. Obviamente, y según lo que hemos podido ver de la investigación, esta persona no tenía la intención de generar un incendio, pero por su omisión de tener una conexión regular, de no revisar la conexión que tenía, se generó un incendio que devastó 1.500 hectáreas. En este caso, la situación no es muy distinta, ¿vale? Sí, pero mira, yo te diría también que según lo que observamos, lo que hablábamos también ahí con la Policía de Investigaciones, claro, porque ellos tenían su entorno bien ordenado, bien limpio de maleza, pero esto era netamente el cablerío a cargo de finalmente la empresa eléctrica. Y también comentarte que, claro, las familias estaban bastante afectadas, porque de hecho nosotros sacamos en vivo a la señora Aurora, que ella era una de las personas que vivía en este terreno. Nos decía que finalmente 25 años de su vida se fueron simplemente con las llamas, finalmente sus recuerdos también de su difunto esposo, porque hablamos también con la hija de la señora Aurora, que nos decía que su padre había fallecido hace 20 años. Todas las fotos, todos los recuerdos también que tienen como familia en ese lugar se fueron simplemente en un par de minutos con las llamas. Y ellos también ya habían denunciado en otras ocasiones a la empresa eléctrica, a la municipalidad, de falta de mantención. No sabemos en este momento si este pudo haber sido el caso. Sin embargo, se abre la posibilidad, y por eso también nos mencionaban que por las fechas, nos decían, claro, es una fecha que uno espera compartir en familia. Algunos de esos familiares viven en Santiago. Estamos hablando que son 15, 16 familiares los que viven en este sector de Catemu, pero por supuesto que hay más personas de su núcleo que viven acá en la capital, y decían, por suerte, y le agradecían también a la vida, tenemos personas con las cuales quedarnos, porque habían habilitado un albergue. Sin embargo, ¿quién va a responder por nuestros recuerdos? ¿Quién va a responder también por toda la pérdida material? Porque estamos hablando de años de esfuerzo, porque no solamente fueron las casas, Lucho, estamos hablando también de 2 automóviles que fueron totalmente consumidos por las llamas, la mascota. Mencionar también ahí algo que nos mencionaban bomberos, que llegó una agrupación animal a ayudar, porque como es un sector 100% residencial, podríamos decirlo, hay muchos perros, hay muchos gatos que obviamente se asustan con las llamas, reaccionan de forma diferente a nosotros los humanos y se escapan, se iban yendo por las partes de arriba
del Cerro. Y también quiero mencionar otra cosa, porque fue muy importante la labor, el trabajo de vecinos. Nos decían, claro, pueblo chico, todos se conocen desde hace un montón de años, crecieron juntos, han compartido las familias toda la vida, y debido a un vecino, don Manuel, que él venía llegando de su trabajo justo cuando comenzó el incendio. Estamos hablando de eso de las 2:35, 2:40, según lo que él nos comentaba, y también salió dando su declaración anoche en el noticiero Prime. Decía que él, junto con otros vecinos, pusieron una especie de barrera para que el fuego no lograra pasar hasta este quinto inmueble, que en un principio se hablaba que una quinta casa se había visto afectada por las llamas. Afortunadamente gracias a ese trabajo que él hizo de hacer esta barrera para que el fuego evitara seguir pasando y propagándose, y quién sabe, estaríamos lamentando algo mucho, mucho mayor. Sin embargo, muy importante también ver qué va a pasar con estas familias que lamentablemente perdieron, Luis, ahí todos sus recuerdos, todos sus esfuerzos de los últimos 25 años. Oye, Vale, y en este sector vivía toda la familia, porque pasa, no sé, recuerdo los incendios en Valparaíso. Se quemaba una casa, se quemaba la al frente, resulta que la al frente eran los papás, al frente vivían los hijos. ¿Era como esta relación? Sí, era más o menos esa relación. Estaba la señora Aurora, que vivía ahí, sus hijas ya vivían en Santiago. Sin embargo, habían primos por parte de familia paterna, también primos por parte de familia materna. Era toda la familia, y de hecho también una de las familiares me decía, yo tengo 25 años, me mencionaba ella, yo nací y crecí acá, literalmente la pandemia la fueron a pasar allá también para estar todos juntos como familia, y ahora todos esos recuerdos simplemente se desvanecieron, se fueron. La señora Aurora también nos mencionaba, claro, el esfuerzo que le tomó hacer esa casa, los recuerdos con su marido, y pese a que son cosas materiales, ella me decía, por ejemplo, yo tenía mi casa bien bonita, decorada para estas fechas, porque había pasado hace un par de días la Navidad, se venía el Año Nuevo, esperaban que llegaran todos los miembros de la familia a pasar ahí las fiestas, y ahora lamentablemente eso no va a poder ocurrir, porque tienen que ya comenzar a pensar cómo van a reconstruir este espacio, qué cosas necesitan, por ejemplo, materiales de construcción, también ropa, porque finalmente estamos hablando, Lucho, de que todo fue consumido por las llamas. Vale, ¿y este incendio a qué hora comienza y se logra controlar? Ayer a eso de las 9, 10 de la noche aproximadamente, ¿no? Sí, mira, estamos hablando 2:30, es la hora que comenzó. De hecho, está la fotografía que mandaron en una primera instancia a las autoridades, donde se ve una pequeña llama cuando comienza el fuego. Pasado también un par de minutos, ya una hora, se declara la alerta roja, que eso significa que ahí todas las brigadas de bomberos tienen prioridad para llegar hasta ese lugar para intentar combatir este siniestro, y ya... Claro, a eso de las 6 de la tarde se controla. Sin embargo, cuando nosotros estábamos ahí haciendo nuestro despacho, 9:30, se prende una humarola, y que afortunadamente llegó bomberos en pocos minutos y la pudo controlar. Luis, tenemos declaraciones por parte de algunos de los afectados. Revisemos ahí también sus palabras. Veamos. Bueno, mi mamá es de la tercera edad, vive solita en su casa, gracias a Dios. Estaba en Santiago con mi hermana, hubo un transformador porque los vecinos nos avisaron que se empezó a prender la casa y se quemó todo. Pero gracias a Dios mi mami estaba bien, no, triste nomás, pues, se perdieron los recuerdos, pero bueno. No, es terrible eso cuando es toda una familia, porque finalmente cuando tú ves un incendio en un lugar determinado, tú ves que llega la familia a ayudar, pero en este caso la familia se quemó completa. Entonces es difícil, claro, se pueden ayudar cuando tienen redes desde otros lados, pero cuando pasa esto en este tipo de formas de vida donde vive toda la familia en un mismo lugar, es una tragedia porque terminan afectados todos. Sí.
Sí, sí, de hecho, claro, la que estábamos escuchando recientemente era la hija de la señora Aurora, si no me equivoco, y claro, mencionaba esto que en un principio se habría hablado de un transformador, sin embargo, después de que llegó la Policía de Investigaciones a periciar, hablaba de esto que podría haber sido por falta de mantención, pero claro, es el punto de perder todo, de perder los recuerdos de la familia y también por lo que estaba más afectada, incluso más que el inmueble mismo, era por su mascota. La señora Aurora nos decía que perdió su mascota, ella vive ahí, sus hijos, algunos viven también cerca de ese sector, otros viven en Santiago, pero su mascota finalmente era su compañía todos los días y nos decía que claro, era un poco triste finalmente la situación de no haber estado ahí, no haber podido ayudar a su perrito que la había acompañado, si no me equivoco, durante los últimos 6, 7 años y que lamentablemente perdió su vida por las llamas. Y ahí me tomo que otras mascotas aledañas a este sector también escaparon por los cerros, afortunadamente, gracias al trabajo de esta fundación de animalista que llegó, pudieron rescatar algunas de las mascotas. Sin embargo, me hablaban de un gato también que estaba perdido, y hoy en día la gente ve a sus mascotas también como un miembro más de la familia. Entonces estamos hablando de una situación más allá de lo material, sino también de perder finalmente a un ser querido, Luis, por el tema de las llamas. Claro, claro, las mascotas, los animales se desorientan con el fuego, el calor, el humo, entonces termina siendo, claro, toda una tragedia. Ahora, importante lo de la alerta SAE, que era lo que nos informaba ayer el director de CONAF. Cuando a ti te llega la alerta SAE de que tienes que evacuar, hay que salir, hay que salir. Y eso principalmente es porque la alerta SAE llega con el tiempo necesario para que tú puedas evacuar y para que una persona que necesita la ayuda para poder evacuar, ya sea una persona mayor, una persona con movilidad reducida, un niño, cualquier persona, tú tengas que salir rápidamente del lugar. Esa es la función de la alerta SAE. Y en este caso, al parecer, se emitió, ¿no? Se emitió y también los vecinos y vecinas agradecían, entre comillas, que funcionó la alerta SAE y gracias a eso rápidamente pudieron actuar para intentar que el fuego se siguiera propagando a este quinto inmueble, porque eran casas que estaban muy pegadas, entonces el riesgo de propagación era bastante alto pensando en las condiciones climáticas, el viento, y debido al rápido actuar, a la alarma SAE que llegó a los celulares de los vecinos de ese sector, finalmente se pudo evitar que esta tragedia siguiera aumentando luto. Pero una situación totalmente lamentable, donde estamos hablando de 4 inmuebles quemados, familias que se quedaron ahí sin sus casas, una mascota también que lamentablemente falleció, las hectáreas simplemente que se perdieron y por supuesto investigar entonces qué fue lo que pasó ayer durante la tarde de este sábado en el sector de Catemu.